Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar mucho de alimentación, fundamentalmente de su relación con el medio ambiente. Veremos cómo impacta la producción y el consumo de comida en los diversos ecosistemas e indagaremos sobre la posibilidad de lograr una dieta más amigable con los recursos del planeta. Pero antes, como cada domingo, vamos a ver el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conocer los incendios forestales más devastadores de la historia. La deforestación de bosques y el cambio climático han convertido al fuego en una amenaza para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. El ranking de hoy los mide en relación a los daños ocasionados, la superficie que afectaron y al impacto ambiental que generaron. En el puesto número 3 se coloca el incendio del Viernes Negro. El 13 de enero de 1939, unas 2 millones de hectáreas fueron arrasadas por las llamas en el estado de Victoria, Australia. En pocos días, varias ciudades resultaron dañadas y murieron 71 personas. Pasada la catástrofe, se pudieron contabilizar 1.300 viviendas y 3.700 edificios totalmente destruidos. Luego de este incendio que devastó 3/4 partes del estado de Victoria, Australia modificó su política de gestión forestal. En el puesto número 2 se sube el Dragón de Fuego Negro. Con este nombre se bautizó al incendio forestal que en mayo de 1987 devastó un enorme territorio compartido entre China y la Unión Soviética. Las causas fueron una prolongada sequía que se combinó con los efectos de la tala indiscriminada de árboles. El resultado fue desolador. Desaparecieron 7 millones de hectáreas de bosque, murieron 2.000 personas y perdieron su hogar, unos 71.000 pobladores. Y se sube al podio en el puesto número 1, los incendios de Indonesia de 1997. Este país es el mayor reservorio de bosques de turba del planeta. Eso lo convierte en uno de los ecosistemas que mayor cantidad de dióxido de carbono puede absorber. Pero en 1997 la actividad agrícola y el fenómeno del Niño se sumaron y dieron paso a un incendio que arrasó más de 8 millones de hectáreas y produjo una contaminación de aire que llegó a cubrir parte del territorio indonesio, pero también de países vecinos como Singapur y Malasia. Una vez controlado el fuego, el gobierno nacional acusó duramente a la actividad agrícola y forestal como causa principal del desastre. Este fue el top 3 de la semana. ¿Lo viste? En Ambiente y Medio. Periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar de alimentación, de la relación que existe entre la producción de alimentos y la crisis alimentaria. Las Naciones Unidas, en un informe de hace algunos años, viene considerando que tenemos que hacer una producción de alimentos sostenible para frenar la crisis alimentaria. Vamos a charlar vía Zoom con la doctora Patricia Aguirre. Ella es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires. También es docente, investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús y escritora de varios libros que me parece que ya ha anticipado algunas de las cuestiones que vamos a charlar en este programa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto. Lo primero que me gustaría preguntarte es si estamos atravesando una crisis alimentaria. Sin ninguna duda, una crisis que se viene anunciando desde hace décadas. Una crisis que es, en principio, global y nacional. Una crisis que es paradojal, porque desde el año 1985, al menos estadísticamente, hay alimentos suficientes como para alimentar a todos y cada una de las personas que pisan este planeta. Es verdaderamente una paradoja que 820 millones de personas estén desnutridas y 1.500 millones estén sobrealimentadas. Y esta crisis alimentaria
es en la producción, sin duda, por el modelo de producción que hegemónico, impulsado por la Organización Mundial del Comercio, impulsado por todos los países que corren atrás de las divisas, no de los alimentos, ¿no? De los alimentos como mercancías. Y este modelo extractivista es absolutamente cruel con el medio ambiente y con todas las especies que vivimos en él, porque es un modelo, primero, contaminante, que abusa del agua. Hoy los cereales toman más agua que los humanos. Y esta influencia del mercado sobre los alimentos, ¿tiene también entonces el mercado una influencia directa sobre lo que nosotros comemos? Pero por supuesto, porque cuando yo te hablaba de los desnutridos y de los sobrealimentados, son caras de la misma moneda, y esa moneda es la distribución inequitativa que hace de nuestros alimentos, porque los alimentos no van donde se necesitan, van donde pueden pagarlos. Los alimentos son mercancías. A mí no me gusta, probablemente a vos no te guste, a mucha gente no le gusta, pero los alimentos se distribuyen en este planeta a través de mecanismos de mercado. Esa es la distribución dominante. Por supuesto que hay un segundo circuito de alimentos donados, y hay un tercer circuito que es la reciprocidad alimentaria, que alcanza los grupos primarios, la familia, los amigos. Ahí la distribución de alimentos es recíproca, ahí no entra el mercado. ¿Y vos crees que es posible esto que pide las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo, que reformulan biólogos, médicos? Bueno, hay toda una tendencia en el mundo de reformular una dieta sostenible. ¿Vos crees que eso es posible? Sin lugar a dudas, es necesario. Yo siempre digo que hay que cambiar el consumo conspicuo en defensa propia, en defensa del propio comensal, pero también en defensa de la sociedad y en defensa del medio ambiente, porque con este consumo es insostenible esta producción y es insostenible este sistema de distribución. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que dentro de ciertos límites se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación. Me voy a poner del lado del que nos está mirando, ¿no? Entonces, escucha todo lo que vos decís y te preguntaría, por ejemplo, ¿qué como entonces, Patricia, para mejorar, para lograr una dieta buena para la salud y buena para el planeta? ¿Qué voy a comprar y qué como? Por principio, tenemos un circuito que todavía es alternativo de alimentos agroecológicos, que va creciendo, pero empiece por comer eso, empiece por comer comida, no productos. Ahí está. Empiece por comer comida, le diría. Para comer comida va a tener que cocinar comida, y eso significa ir desde la materia prima hasta de la papa al puré, ¿no? La comida casera es una comida asegurada, porque es una comida controlada por el propio comensal. En cambio, la comida comprada, el delivery, también le puede traer un puré, solo que no sabemos con qué cantidad de sal se hizo, con qué calidad de productos se cocinó. Entonces, comida casera, comida que venga a través de un circuito de cadena corta, productos frescos. De cadena corta, ahí te paro, de cadena corta, ¿qué significaría? Eso significa ferias francas, mercados agroecológicos, donde ustedes estén cerca del productor, donde no haya una intermediación de un hemisferio. Nuestros alimentos viajan kilómetros
adentro tienen más petróleo que agua. ¿Y vos ves posible este cambio de paradigma? Porque finalmente es eso, un cambio de paradigma, de De volver... hecho, está avanzando. En el año 70, los que en ese momento no eran agroecológicos, se llamaban orgánicos. Los que consumíamos orgánicos, yo me dedicaba el sábado y domingo, en ese momento tenía un Citroën 12B, a recorrer quintas y comprar el pollo criado en gallinero y la manzana, y uno tenía quinteros y ya estaban localizados y nos íbamos pasando el dato. Hoy compro por internet y me traen el bolsón a mi casa. Eso creció mucho y va a crecer más en la medida en que más gente se dé cuenta que no sabemos lo que comemos, que la comida industrial se ha transformado en OVNIs, en objetos comestibles no identificados, como lo llama Claude Fischler, y que realmente son muy cómodos, porque verdaderamente los productos preprocesados para las amas de casa que trabajan como yo, para las mamás que estamos haciendo 2 millones de cosas, son muy cómodos, aportan rapidez, aportan seguridad biológica, porque están controlados por sistemas expertos, por bromatología, por el INAL, el ANMAT, pero no sabemos qué comemos. A veces estamos comiendo algo que dice tomate al natural, y uno lee la composición química y resulta que tiene un gelificante, un colorante. ¿Por qué va a tener colorante el tomate al natural? Y bueno, porque si el tomate tiene su propio colorante maravilloso, el licopeno rojo, bueno, pero si le ponemos un poco de colorante sintético es más rojo y la gente piensa que está más maduro. Con lo cual es una cuestión de conciencia de cómo nos debemos alimentar. Simplemente es eso, de un cambio de idea quizás, no solo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Exactamente. Necesitamos bueno, Rolando García decía un cambio epistémico, de la manera de pensar. Nosotros todavía seguimos pensando en el medio como un enemigo, la naturaleza, el hombre contra la naturaleza. Bueno, tenemos que cambiar eso. Así es. Se ha hecho mucho en esta dirección. No estoy diciendo nada raro. Se ha hecho mucho en esta dirección, pero todavía tenemos que hacer mucho más. Y sobre todo, nuestra manera de comer es en realidad nuestra manera de comprar. Nosotros no comemos lo que queremos, comemos lo que nos quieren vender. Hoy la dieta urbana, industrial, occidental, está dominada por 250 grandes holdings empresarios que de nivel mundial, ellos son los que deciden el destino de la dieta industrial, porque tienen los medios, porque dominan el sistema de producción, dominan los bancos de inversión en ese sistema de producción. Otra cosa sería la dieta si los países europeos o los países del norte, digamos, subsidiaran la producción frutihortícola y no la producción cerealera y láctea. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio. Gracias. ¿Cómo no? Chao, Gabriela. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. A lo largo del tiempo seguramente escuchaste hablar de 10 millones de dietas distintas. La líquida, la sólida, la que es para adelgazar, para engordar, para ganar músculo, la detox, la sin carne, la que es solo de carne y la tan famosa dieta variada. Sí, yo sé que esa última también la escuchaste en algún momento. Pero ¿sabes qué?
En general, no sabemos el impacto que nuestros alimentos le causan al ambiente. Y esto es muy importante, porque las dietas se piensan en lo individual, no en el conjunto colectivo. Mira, para que tengas en cuenta, 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la industria de alimentos. Por eso, un grupo de científicos de todo el mundo, después de jugar un par de partiditas de truco, se pusieron a pensar sobre este problema que es la alimentación. Y pensaron una dieta no solamente basado en lo individual, en lo saludable, en lo nutricional, sino también pensando en una producción sostenible de alimentos para una población que crece y crece y crece a nivel mundial. Si tenés dudas al respecto, no te preocupes, que en un ratito te voy a contar más. Y para que te quedes tranquilo, en esta dieta valen todo tipo de alimentos. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a hablar del despilfarro de comida en el mundo y de un concepto alimentario muy particular denominado la dieta planetaria. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. La relación entre cómo nos alimentamos y el medio ambiente está clarísima, ya sea por las cantidades industriales de agrotóxicos que se utilizan para los cultivos, por la enorme cantidad de terrenos que demandan esos cultivos, que en buena parte son consumidos por el ganado del que luego los alimentamos nosotros. Ni hablar de la contaminación que generan industrias como la salmonicultura o los feedlots, como vimos hace algunos programas, sumado a que repercuten gravemente en ecosistemas como humedales o la deforestación de montes, bosques o lo que fuere. Contaminación, un daño a la naturaleza y también mala alimentación, porque gran parte de esos alimentos, encima de todo, no son sanos. Pero como siempre vamos a tratar de darle alguna otra mirada y vamos a hablar de otro aspecto, el despilfarro de comida. Desde lo individual, desde nosotros, desde casa, y desde lo empresarial, industrial, productivo, desde todos los lados. Algo bastante difícil de asimilar en un mundo donde hay hambre, así que vamos a tratar de desenmascararlo y ver en qué podemos contribuir. Hablemos primero a nivel mundial y luego nos focalizamos en Argentina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se desperdician anualmente 1.300 millones de toneladas de alimentos comestibles, llegando hasta 1.600 millones de toneladas si se trata del equivalente de productos primarios. Según la FAO también, estima que 1/3 de la producción mundial de alimentos se desperdicia, 1/3. Y para que nos demos más o menos una idea de cómo se dividen estos números, un 42% se desperdicia en hogares, atentos con esto. Un 39% se desperdicia en los procesos de fabricación, un 5% en la distribución y un 14% en los servicios de restaurante, catering y demás. Por supuesto, son números aproximados que también tienen que ver con el país, por supuesto.
pero en definitiva es para que nos demos más o menos una idea. Entre los 10 países que más alimentos desperdician se encuentran, por ejemplo, Australia, Canadá, Dinamarca y, por supuesto, liderado por Estados Unidos. Pero quería hacer un parate en Dinamarca, que es un país muy curioso, porque tiene una densidad poblacional mucho menor a la de Estados Unidos o a la de Argentina incluso, y en un país con 6 millones de habitantes, que sea uno de los que más alimentos desperdician, es muy llamativo. Y ante esto surgieron campañas, una campaña, por ejemplo, que se llamaba Stop Wasting Food, dejen de desperdiciar comida, que intentaba impulsar una serie de sistemas o de acompañamientos para justamente frenar el desperdicio de comida. Por ejemplo, ¿vieron cómo se puede comprar ropa de segunda mano? Bueno, no estoy hablando de comida de segunda mano, por supuesto. Es una aplicación en la que los restaurantes se anotaban, negocios que vendían su comida en primer lugar como cualquier otro, y no llegaban a vender todo. Entonces ese remanente, lo que les quedaba, lo vuelven a poner en circulación y lo venden más barato, matando dos pájaros de un tiro, porque se desperdicia menos comida y a su vez ayudamos a gente con menos recursos económicos para poder comer. Y señoras y señores, bienvenidos de vuelta a la Argentina. Espero que hayan disfrutado el viaje por el mundo, porque no tengo noticias muy esperanzadoras. Más allá de que vamos a tratar de desentrañar el problema y ver qué vuelta le encontramos. Algunos lo asocian a un problema cultural. A la inversa, alguno podrá recordar a algún abuelo o abuela que decía comete todo porque la comida no se tira, y entonces terminabas con la panza así. Esto sería la contracara. Otros lo asocian a una falta de legislación para simplificar los sistemas de donación o una falta de políticas públicas que promuevan la concientización. Yo lo asocio a todo un poco. Me parece que tanto a nivel cultural como a nivel conciencia, y si bien Argentina no forma parte de los 10 países que más alimentos desperdician, tenemos mucho por hacer. En nuestro país, según la FAO nuevamente, se desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos por año, lo que significa más o menos 38 kilogramos por habitante por año, lo que a su vez también significa 1/3 de la producción total nacional. En un país, vuelvo a insistir, donde hay hambre, donde hay una pobreza que ronda el 30%, un país emblema por su gran calidad y producción alimentaria. Pero son números bastante difíciles de asimilar, realmente, porque un 30% de nuestra población no recibe la alimentación adecuada, además de que un 13% de la producción de alimentos se desperdicia antes de ser comercializada. Yo sé que son bastantes datos, pero a su vez son elocuentes. No es necesario aprendérselos, pero sí que empecemos a ver que aquí hay una falta de regulación, sobre todo en un mundo faltante de recursos y con un mundo con recursos finitos. ¿Vieron así como hay perros rescatistas? Bueno, también hay gente u organizaciones que se dedican a rescatar alimentos, esos alimentos despilfarrados. Los rescatan y los llevan a hogares, orfanatos, centros populares, así que de alguna manera contribuyen a bajar un poco la cantidad de kilos despilfarrados de alimentos y a su vez darle un plato de comida a aquellos que más lo necesitan. Hay 15 más o menos de estas organizaciones en la Argentina con el Banco de Alimentos como carta estrella. Una organización que entre 2003 y 2017 recolectó o recuperó, mejor dicho, 85.000 millones de kilogramos de alimento, lo que significó más o menos 250 millones de platos de comida para gente que lo necesita. De ahí, por supuesto, su importancia a lo que consideramos no la solución, sino una alternativa, porque la solución, como dijimos antes, son las políticas públicas, pero sin dudas esto suma. Los invito a ver el trabajo que hace una de estas organizaciones en relación a la recuperación de alimentos. Lo que hacemos básicamente es pedirle a empresas productoras de alimentos, a supermercados, a productores agropecuarios, que todos aquellos
alimentos y productos que por alguna razón salieron del circuito comercial y no se van a comercializar, nos lo den a nosotros y nosotros nos encargamos de distribuirlo entre más de 1.200 organizaciones sociales de base que trabajan en el territorio en CABA y en GBA y que dan de comer a personas que lo necesitan. O sea que de alguna manera recuperamos todos estos kilos y le dimos este valor social a alimentos que perdieron valor comercial. Estas, donaciones pueden producirse por distintos factores. Pueden ser productos con fecha de vencimiento corto pero que aún no están vencidos. Pueden ser productos que pertenecen a alguna promoción que ya no está vigente. Pueden ser productos que tengan algún defecto en su packaging externo, pero que su interior esté en perfectas condiciones para ser consumidos, no está alterado. Así que todos esos alimentos se aprovechan y llegan a las personas que lo necesitan. ¿Qué alimentos se tiran? Frutas y verduras, en buen estado, en mal estado o en un estado más o menos. Carnes, productos con fecha de vencimiento como lácteos, panificados, golosinas, lo que se nos ocurra. Falta regulación, faltan políticas públicas y falta un compromiso tanto colectivo como individual, porque en casa también tenemos muchas cosas que aprender. Imagino que tanto hablar de comida, algo acá les debe haber movido, no sé si ya desayunaron o tienen ganas de almorzar, pero háganlo sin desperdiciar comida. Ya les dije que más de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la industria alimentaria y la mitad de estas emisiones son de productos derivados de animales. Por eso, lo principal es reducir el consumo de carne y el consumo de lácteos, porque pueden reducir en 2/3 la huella de carbono alimentaria de una sola persona. También puede reducir un 75% el uso de tierras que se utilizan para estos productos. Para que te des una idea, el consumo de carne es aproximadamente una hamburguesa por semana, no más. Bueno, como dije antes, se puede comer todo tipo de alimentos. Así que si te preocupaba dejar de comer algo, tranquilo, no es necesario. Lo que importa es la frecuencia con la que comas los alimentos. Se basa esta dieta, que le llaman dieta de la salud planetaria, en reducir el consumo de algunos alimentos. Y también se dice que puede prevenir la muerte prematura de 10 millones de personas sin dañar el planeta. Obviamente, lo principal de esta dieta, que es básicamente la mitad de nuestra alimentación, se tiene que basar en el consumo de frutas y verduras. Después vienen los granos enteros, como el maíz, el trigo o el arroz. Después tienen lugar las proteínas de origen vegetal, que son las legumbres, las nueces o las semillas. Y acá, ojo, quiero que me disculpen, esto nos duele a todos, pero la papa y la yuca tiene un alto impacto ambiental, así que en esta dieta tiene un lugarcito muy chiquito. Seguramente ustedes dirán, pero si esta dieta se llama planetaria, la tendríamos que hacer en todo el mundo, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, esa es la idea, y habría que cambiar el sistema alimentario en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa y en América se debería bajar muy fuerte el consumo de carnes rojas, en el este del Asia se debería bajar el consumo de pescado y en África se debería bajar el consumo de vegetales almidonados, que eran la papa y la yuca. El objetivo en la planificación de esta dieta es alimentar a más personas a costa de ninguna especie, sin extinguir ninguna especie, preservando el agua y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que ya sabes, si querés hacer alguna dieta, esta no solo es saludable porque abarca todas las necesidades del cuerpo humano, sino que también mantiene al planeta vivo. Quédate ahí. En el próximo bloque seguimos hablando de alimentación desde el Mercado Central de Buenos Aires y también vamos a conversar sobre lo que está pasando hoy en la Argentina con la producción de semillas.
Ya está online la plataforma periodistasambientales.org, así que los invito a todos para que ingresen en esa plataforma, miren, recorran, naveguen y se inscriban. Sean miembros de periodistasambientales.org. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Hola de nuevo. De fondo, frutas y verduras, porque sí, el tema del día es alimentación, comida. Y si bien ya se estuvo deslizando, no podíamos no hablar o no profundizar en los agrotóxicos. Un problemón que tiene la Argentina, donde cada año se utilizan más y más millones de toneladas de agrotóxicos. Contarles que estoy contento porque es mi primera vez en el Mercado Central trabajando y les voy a contar algo muy interesante. Aquí hay un laboratorio. ¿Qué se hace en el laboratorio? Se analizan las diferentes frutas y verduras para ver qué cantidades de plaguicidas tienen, si tienen plaguicidas, qué tipos de plaguicidas. Bueno, para ver si esos alimentos son aptos o no. Así que, sin mayor preámbulo, los invito al laboratorio. Estamos en uno de los laboratorios del Departamento de Laboratorios de Mercado Central. En este particularmente se hacen análisis de residuos de plaguicidas, también determinación de grados de madurez en cítricos, uvas, paltas y demás especies que tienen más que ver con la calidad comercial. Ahora, bromatológicamente hablando, residuos de plaguicidas es uno de los puntos más delicados y bueno, el fuerte es acá, en este laboratorio. El equipo de inspección va y recorre cada uno de esos puestos que integran las naves y cuando consideran necesario tomar una muestra, se toma la muestra con un protocolo y la muestra llega acá al laboratorio. Por lo general, uno de los puntos principales es cuando aparece una especie antes del tiempo de su estación. Entonces, cuando aparece eso llamado primicia, por lo general hay que tener mucho cuidado, porque si no es imposible decir. O sea, muestrear todo sería imposible. La cantidad de sustancia química que tengan estas especies se mide, bueno, en este caso en partes por millón o partes por billón, y esos límites están estipulados por la ley. Es decir, nosotros nos regimos por las resoluciones de SENASA, que continuamente, periódicamente, sale por boletín oficial una resolución que hay que respetar. En esa resolución están los límites máximos de residuos que se puede encontrar en cada especie. Para cada residuo, un límite en cada especie. Entonces nosotros hacemos los análisis. Si ese límite se supera, la mercadería queda inmediatamente no apto para consumo y se decomisa todo el lote. Puede dar menos de ese límite, estaría apta para consumo, por supuesto. Pero básicamente cuando hay agrotóxicos se destruye por completo y vaciándose. Llega la fruta y la hortaliza en estas bolsas. En este caso acá hay 3 muestras. Por supuesto queda una contramuestra a disposición del dueño de la mercadería, también lacrada, también sellada y también con toda la documentación. Entonces uno lo que procede a hacer es tratar objetivamente, hay que sacar el plaguicida o los plaguicidas que hayan acá. O sea que hay que hacer una extracción. Entonces en esta mesada, con el químico, la mercadería, se procesa y luego se somete a una serie de mezclas de solventes y químicos, el proceso de extracción. Esa extracción se concentra muy concentrada en un pequeño frasquito muy chiquitito que se lleva a equipos de cromatografía. Luego con corridas cromatográficas
y análisis de datos y gráficos y mucho lío matemático, se obtiene un valor, se identifica qué compuesto es y se cuantifica. Se remite a tablas y de ahí se ve si es apto o no apto. Uno agarra 10 tomates y le hace corte a los 10 tomates para revisar los 10 tomates. ¿Puede haber uno de esos 10 tomates que no tenga agrotóxicos? Sí, puede ser. Hay infinitos factores que definen eso. La cantidad de tomates que llegan acá, en estas bolsas, representan el lote que está allá. Y la forma de cuarteo de estos tomates y la metodología de extracción representaría a ese lote. Respetando la representatividad de la muestra y del proceso, aunque haya algunos que tengan y otros que no, se logra la estadística para que el valor aplique a todos. La relación entre lo que es la exposición de cáscara con pulpa, y tanto arriba como abajo, estarían cubiertas. Cortado de otra forma, los porcentajes de cáscara versus pulpa se pueden modificar y eso rotundamente cambia los resultados, ya que hay muchos productos químicos que actúan en superficie y si uno cortase más cáscara que pulpa de esa especie, vas a obtener un valor por exceso del valor real. Por eso hay que ajustar muchísimo la metodología de extracción. Por lo general se suelen encontrar varios tipos de plaguicidas. Si bien hay sorpresas, básicamente uno espera en cierto tipo de especies encontrar al menos el mismo grupo químico que tenga la misma función. Bueno, ya vimos más o menos cuáles son los primeros pasos, cómo llega la verdura acá, cómo se analiza, y este frasquito es el resultado, mejor dicho, lo que vamos a analizar para ver cuántos plaguicidas o no tiene un determinado producto, fruta o verdura. En esta sala tenemos cromatógrafos que van a hacer que nuestra extracción, que es esta, pueda identificar y cuantificar los residuos de plaguicidas si los hubiera. Pocos mercados concentradores en América tienen esto. Por lo tanto, tratamos de sacarle el jugo lo mayor posible en pro de la salud pública. Cada vez que entramos acá, no tenemos idea qué especie va a venir, la especie es incógnita y el residuo de plaguicida, el producto químico, también es incógnita. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo que hacer en el tiempo disponible, muchísimo. La palabra aproximado acá no corre, no corre. O sea, hay que llevar la metodología a niveles extremos porque todo tiene peso de ley. Hay que respetar las normas y el valor es único. Hay una incertidumbre, más o menos tanto por ciento, pero el valor es único, irrepetible. De hecho, si se repite, debería dar exactamente dentro de ese mismo rango. Así debería ser. En estos laboratorios, además de hacer los trabajos de rutina y análisis para servicio arancelado para terceros y demás, avanzamos un poquito cuando se puede en algunos proyectos. Entre eso está investigar un poco más cuando existen mixes. El mix de grupos químicos aplicados en el mismo producto. Supongamos que sean dos compuestos que se aplican la mitad de la cantidad de cada uno, no va a tener una acción como si fueran el doble, sino como si fueran más del doble, debido al efecto de sinergismo que hay entre ambos grupos químicos. Fundamental que el lugar donde pasa gran parte de la alimentación, de los alimentos, de las frutas y verduras de la República Argentina, del país, que cuente con un laboratorio es, como dije, fundamental para analizar aquellas frutas y verduras que sabemos que ningún cultivo está exento de las prácticas modernas de millones y millones de toneladas de agrotóxicos. Todo siempre en pos de un mejor ambiente y en este caso de una mejor alimentación que siempre van de la mano. En los bloques anteriores estuvimos hablando de alimentación, alimentación sostenible, producción de alimentos relacionados con el medio ambiente. Y ahora la idea es que charlemos sobre las semillas, la importancia de obtener semillas nativas, la importancia de que quienes cultivan esas semillas
puedan dejar de utilizar semillas transgénicas, por ejemplo, y poder trabajar con las semillas nativas. Estoy vía Zoom conectada con Maritza Puma, que ella es productora de la Unión de Trabajadores de la Tierra y está justamente en una de las sedes de la UTT para charlar con respecto al tema de las semillas. ¿Cómo estás, Marisa? Un gustazo que estés con nosotros. Igualmente, mucho gusto. Agradecida por la invitación y estoy bien aquí. Bueno. Marisa, ¿cómo es eso de obtener las propias semillas? ¿Podés contarnos el proceso? ¿Cómo hacen ustedes? Bien, en la UTT somos productores organizados que empezamos a ver la importancia de no depender de otros países o de empresas para poder comprar las semillas por el modelo que se ha impuesto, y ahí empezamos a fortalecer la producción propia de semillas mediante talleres, encuentros. Empezamos a juntarnos los productores y hacer intercambios de las semillas que ya veníamos resguardando durante mucho tiempo. Muchos la tienen de sus padres o de sus abuelos o también de sus orígenes. Por ejemplo, hay varios que vinieron de otros países y se vinieron con las semillas. Ahí trajeron variedades de zapallos, maíces, porotos y variedades de verduras que con lo poco que teníamos empezamos a intercambiarlo y a reproducirlo. Por tu forma de hablar me parece que no sos de Argentina. ¿De qué país sos? Sí, yo hace 11 años que vine con mi familia. Somos de origen boliviano y cuando vinimos también nos trajimos semillas de zapallos, de maíces, porotos, también trajimos variedades de verduras y flores que las empezamos a producir en nuestra quinta de verduras y luego reproducimos esas semillas y las compartimos a los compañeros. En las semillas comerciales hay una parte que son, digamos, nacionales de producción aquí en Argentina y otras que vienen, por ejemplo, de Holanda, Estados Unidos, Japón, y muchas veces tienen semillas OP, que son de polinización abierta, y te venden sin tratar, o si no, tienes las otras que son híbridas y tienen algún tratamiento, o sea, las semillas vienen pintadas. Para poder comprar, digamos, una semilla que vos puedas reproducir, muchas veces tienes que ir a intercambios de semillas o casas de semillas también que muchas organizaciones o también vecinos organizados los forman en las ciudades o aquí en el campo, las organizaciones del campo. Tenemos en sí nuestros propios espacios donde podemos almacenar nuestras semillas y también poder compartirlas o hacer intercambios para que más productores obtengan semillas nativas y criollas que vienen resguardando hace mucho tiempo y puedan reproducirlas en su propio campo. Y se utilizan, por ejemplo, variedades híbridas para que tengan resistencia a esa floración. Y lo que nosotros empezamos a hacer cuando producimos de manera agroecológica es empezar a producir solo las variedades que son de estación. Así también no sería necesario modificar una semilla o hacer cruzas para tener esta variedad en esa estación. Ahí atrás me parece que hay algunas semillas. ¿Me podés mostrar? Hay una bolsa verde y una bolsa negra. ¿Qué hay en la bolsa verde? ¿Me mostrás? Sí, nosotros por ejemplo tenemos aquí una variedad de acelga, que voy a empezar desde las primeras. Una variedad de acelga que la producimos nosotros. Son variedades que son muy buenas, las fueron seleccionando los productores, y esta por ejemplo es una variedad que es penca ancha y verde, y es una hoja muy grande, es verde, y lo que hacemos en los talleres de agroecología es compartir también ese conocimiento de cómo hacer que una acelga, por ejemplo, mantenga su genética con el tiempo. Vamos seleccionando, por ejemplo, en 5 surcos de 50 metros, sabemos que más o menos es la mínima cantidad de plantas que hay que tener para poder mantener su genética, y hacemos como sectores especialmente para semillas y sectores para la producción, y a eso lo tenemos como intercalado también por las distintas especies que tenemos en
en la quinta y ese conocimiento en sí lo vamos compartiendo en los talleres. Muy bien, la van compartiendo. ¿Y qué otras semillas tenés ahí atrás? ¿Me podés mostrar en la bolsa verde, la bolsa negra? ¿Qué hay? Sí, por ejemplo, en esta bolsa blanca está una chaucha, verde de metro, que le decimos que es muy fácil de cosechar la semilla. Las tenemos en las quintas agroecológicas también, más que todo porque empezamos desde el suelo. Tenemos que tener una buena preparación del suelo, que recuperar su fertilidad natural y mantenerla con el tiempo si anteriormente los productores trabajaban con agroquímicos. Y estas semillas las cosechamos en los campos donde producimos, y ahí tenemos, por ejemplo, chaucha verde de metro, o aquí también, por ejemplo, rabanitos, que son también de producción más que todo en el campo. Las también comercializamos así en bolsitas de 5 o 10 gramos por los almacenes de ramos generales de la UTT, que ahí ahí se pueden conseguir, digamos, sí. Si uno quisiese estas semillas nativas, uno tiene que ir a alguno de los locales de la UTT y uno puede adquirir esas semillas, ¿así de fácil es? Sí, puede adquirir estas semillas así en bolsitas pequeñas de 5 o 10 gramos, que los vendemos en los almacenes de ramos generales de la UTT, o sino también a través de los nodos de distribución, o también en el mercado mayorista que está en Avellaneda. Y Marisa, ¿cómo hace para proteger a la plantación de insectos en forma natural? ¿Ustedes también trabajan con algún tipo de insumos naturales? Empezamos por el suelo. Si pensamos en las plagas, empezamos por el suelo, luego que esté funcionando bien. Luego, si tenemos algún problema, por ejemplo, con arañuela, pulgones, gusanos, con algún insecto o algún hongo, también hacemos nuestros propios insumos. Por ejemplo, aquí tenemos un super magro, que es un biofermento que se hace con, por ejemplo, bosta de vaca, también se hace con ceniza, leche, suero. Es un fermento que lo hacemos en las biofábricas, o también cada productor lo hace en su propio campo, y ahora estoy en un espacio donde se puede hacer intercambios de semillas o también intercambios de bioinsumos para poder producir de manera agroecológica. La verdad que nos has dado una clase de cómo adquirir, de cómo hacer primero las semillas nativas, de cómo cuidar ese suelo, cómo cuidar las semillas, y también de cómo plantar, ¿no? De cómo sembrar y cosechar. Marisa, un gran saludo desde acá y muchas gracias por tu explicación, y seguramente en algún momento nos acercaremos a donde vos estás con las cámaras para ver más detalles de semillas, de bioinsumos y de agroecología. Muchas gracias, Marisa, por esta charla. Muchísimas gracias, igualmente a ustedes. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Si tenés ganas de saber sobre la industria ganadera, esa que tanto CO2 y metano genera, esa que a algunos desespera, hay un documental que quizá viste, quizá no, pero que seguro escuchaste, que se llama Cowspiracy. Es un juego de palabras con cow, que es vaca, y conspiracy, que es conspiración. Son varias entrevistas a personas relacionadas de algún modo u otro con la industria alimentaria y asociaciones ecologistas. Trabajan como el consumo de carne, que es uno de los mayores causantes de problemas ambientales, como la contaminación de acuíferos, la pérdida de suelo fértil y la emisión de gases de efecto invernadero, no es tratado de la forma que corresponde, en especial por las ONG. Es una manera muy gráfica y sencilla de explicar todos los problemas ambientales relacionados con esta industria en los Estados Unidos. También, este documental nos da muchas razones por las cuales deberíamos evitar el consumo de productos de origen animal. Y también nos prueba que una transición a una alimentación basada en vegetales permitirá el crecimiento de una población sostenible y va a reducir dramáticamente el impacto ambiental. Así que antes de irte, seguinos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Podés volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.